preguntas qué quiero de comer, mi plato favorito es el pescado. Tiene un rico sabor, es suave a la vez. Y 3 veces por semana se debe de comer. Se acerca la Semana Santa y justamente es una temporada que para muchos puede ser de oración y reflexión, pero en otras familias también existen los viajes, comidas diferentes, reuniones familiares, y alguna vez se han preguntado justamente qué pasa con estos cuidados que deben tener los niños y las niñas en esta temporada. Pues este es el tema que abordaremos hoy y para eso tengo a 2 invitados muy especiales en este episodio de Pediatra en Casa, a la ingeniera de alimentos Ángela López y a nuestro pediatra Andrés Morillo, a quienes les damos la bienvenida. Hola Aleja, ¿cómo estás? El día de hoy es un tema que es de mucho interés ahorita en estos días de vacaciones de Semana Santa, porque hay que tener algunos cuidados muy importantes con el manejo de los alimentos, con los niños de todas las edades, y como vamos a hablar algo de que muchas familias salen de viaje, a veces los viajes se vuelven largos de 6, 7, 8 horas, y el manejo de la alimentación en estos casos es de mucho cuidado para que no tengamos unas vacaciones de pronto que se nos compliquen. Entonces vamos a hablar un poco de esto y bueno, con Ángela vamos a informar y a preguntarle muchas cositas también para que todos aprendamos acá y nos aporte pues de su conocimiento. Para mí es un gusto poder atenderlos en este podcast que es de gran importancia dentro de la salud pública, infantil y familiar. Bueno, Ángela, quiero iniciar y es justamente que en esta temporada de Semana Santa lo que más incrementa es ese consumo de pescado, dando a entender que bueno, es algo de la religión, pero también es un tema ya cultural y que ya está muy arraigado en toda esta cultura. ¿Cómo son esas recomendaciones que se les puede dar justamente a las familias? Primero, en el momento de escoger este tipo de producto para sus hogares y segundo, para esa cocción del alimento, cómo debe ser para evitar justamente enfermedades, porque para quienes no conozcan, pues realmente es que el manejo adecuado de los alimentos evita muchas enfermedades que pueden ocurrir gastrointestinales en las personas y pues en este caso sobre todo en los niños. Claro que sí, Aleja. Las recomendaciones sería comprar en unos expendios establecidos, evitar las ventas callejeras, ya que pues lastimosamente no se mantiene la cadena de frío. Comprar el pescado fresco que tenga los ojos brillantes, un olor suave y la carne que sea firme. Cocinar completamente, principalmente que no nada se encuentre crudo. Y para principalmente retirar todas las espinas antes de servir porque a los niños los puede lastimar y preferir filetes bien revisados pues para nuestros infantes. Posteriormente, una buena limpieza y desinfección de frutas, verduras, tablas de picar, utensilios, menaje. Antes de preparar el pescado, lavarse bien las manos y antes de darle a consumir a los niños, igualmente lavarse bien las manos. Evitar siempre, en cada momento, la contaminación cruzada. Utilizar elementos previamente lavados y desinfectados. Bueno, expliquémosle un poco a nuestros oyentes qué es justamente esto de la contaminación cruzada, porque, bueno, particularmente yo lo he escuchado varias veces, pero no comprendo muy bien si es justamente utilizar el mismo utensilio para varios productos. Incluso uno lo escucha mucho cuando se habla del pollo, ¿no? Que no debería lavarse porque salpica, bueno, como todos estos mitos y cosas que hay alrededor de este tema. Claro que sí, la contaminación cruzada, lo voy a dar como con un ejemplo, es cuando utilizamos un utensilio, un menaje, que por ejemplo cortamos el pescado y con esa misma tabla de picar y con ese mismo cuchillo voy a cortar la cebolla y el tomate. Entonces la recomendación sería, primero cortaría el pescado, posteriormente pasaría a un previo lavado, desinfección de los utensilios y después ya continuaría con la preparación de las ensaladas y así con todos los alimentos. Eso sería una contaminación cruzada. También otra recomendación sería no probar los alimentos con la misma cuchara cuando se esté preparando, porque también existe otro tipo de contaminación cruzada que sería la saliva de la persona que prueba se mezcla con los alimentos. Bueno, Andrés, cuéntanos cuáles son esas enfermedades que justamente se pueden transmitir en los niños o incluso cuáles son las que se pueden prevenir por una buena preparación del alimento y también por evitar esto que nos cuenta Ángela, lo de comprar el pescado y los productos en sitios que sean de confianza y que tengan su registro y demás. Bueno, en cuanto a las enfermedades que se pueden adquirir con los alimentos, pues encontramos que son varios, pues el sistema que más se va a comprometer es el gastrointestinal y dentro de las o más bien dentro de los gérmenes
así como conocidos. Está la E. coli, una shigellosis, una amebiasis. Por ejemplo, en los viajes, la diarrea del viajero, que se va a asociar a diferentes tipos de gérmenes y usualmente bacterias. La mayoría suelen ser algo viral, pero cuando hay problemas con el manejo de los alimentos, cuando se irrespeta las cadenas de frío, pues vamos a encontrar estos otros gérmenes, ¿no? Además de los que nombramos, la salmonela, la adquisición de un Helicobacter pylori. Bueno, los gérmenes son varios. Y dentro de las enfermedades que vamos a ver como más prevalentes en estos casos es la enfermedad diarreica aguda. Y en estos casos lo que debemos hacer es, bueno, primero que todo, mantener una buena hidratación cuando esto se presenta y acudir a urgencias en caso de que encontremos signos de alarma. Por ejemplo, que ya empiezan a presentar fiebre, vomitan todo lo que comen, la diarrea es muy frecuente, son varios episodios al día, más de 5 o 6 episodios y a veces que se acompañen con sangre. En estos casos es preferible acudir a urgencias, sobre todo por el riesgo alto de deshidratación, que sí es muy peligroso y se debe manejar oportunamente. Justamente ahorita que estás mencionando estos signos de alarma que se pueden presentar en los más chiquitos y sobre todo en esta enfermedad diarreica aguda, ¿cómo darle ese manejo en casa? Bueno, ya hablamos de la hidratación, pero entonces, ¿qué otras pautas se le pueden recomendar a los padres justamente para tratar a los niños previamente antes de ir a urgencia? Mientras no se presenten esos signos de alarma, podemos hacer primero el manejo de la hidratación, que no necesariamente es comprar el suero oral, ¿no? Se puede hacer el suero casero con caldos, jugos naturales sin azúcar y agua. Básicamente esto es lo que más va a hidratar a los niños y sin hacer gastos importantes. Vigilar los dolores abdominales, porque a veces esto pues se asocia también al dolor y de pronto lo podemos manejar con los medicamentos básicos que tenemos en la casa. La acetaminofén, por ejemplo, nos puede ayudar un poco con eso. Y en cuanto a la alimentación, mientras están con las deposiciones diarreicas, lo que podemos hacer es ofrecer alimentos que no sean grasosos, que no sean muy condimentados, evitar en lo posible lo que más se pueda el azúcar, y eso significa no darles mecato porque vamos a empeorar los síntomas gastrointestinales, el vómito, la diarrea. Y pues los alimentos ojalá que sean cocinados, evitar las cosas fritas o muy grasosas y evitar también que sean abundante comida para evitar que empeoremos estos síntomas. Bueno, perfecto. Estas recomendaciones son importantes justamente también para no saturar los centros de urgencias y saber cómo tratar a los pequeñitos en la casa y en qué momento sí correr justamente con el médico. Vamos a hablar de los viajes. ¿Cuáles son esas pautas y recomendaciones que pueden tener los papás para evitar una enfermedad durante el viaje? Sobre todo cuando son estas trayectorias largas en las que vamos de ciudad a ciudad y son viajes de 8 o 10 horas, que vamos en carretera. Ángela, aquí quiero preguntarte, ¿en qué lugares es recomendable comer en carretera o preferiblemente no hacerlo y esperar a llegar al destino? O si es un viaje demasiado largo, ¿qué hacer pues con lo del hambre y demás, sobre todo en los más pequeños? Bueno, en ese caso yo recomiendo pues evitar la comida en la calle y verificar antes pues en la necesidad cómo están las condiciones del restaurante, debido pues que debe plantear unas condiciones pues favorables, principalmente en la parte higiénica. Verificar tal vez sería de manera ocular cómo está el establecimiento, y recomendación pues principalmente no comer en estos establecimientos productos crudos ni tampoco bebidas, porque no sabemos cuál fue el proceso de limpieza, desinfección, por ejemplo, de las ensaladas y principalmente de los jugos. Entonces, en ese caso, recomendación sí sería llevar agua embotellada previamente desinfectada. Bueno, aquí en el caso de los más pequeños, ¿cómo hacer ese manejo adecuado de los alimentos también para las carreteras y para, bueno, también en el caso de las familias, ¿no? Para saber cómo comer, dónde específicamente. Bueno, hay que resaltar que cuando viajamos vamos a estar en contextos ambientales muy diferentes y puede que esos alimentos que llegamos a consumir en otra ciudad, en un clima caliente o en un clima diferente al que mantenemos nosotros, muy seguramente
realmente ese tipo de alimentos a la gente local no les hace nada, pero es que ahí viene que cada uno de nosotros tenemos una flora bacteriana diferente y por eso también es mucho más probable que uno contraiga una infección en otro lugar y por eso también es que implica tener un cuidado mucho mayor cuando vamos a consumir estos alimentos. Entonces, como nos dice Ángela, realmente tratar de evitar estos alimentos que no están lavados o que no estamos seguros de que se haya hecho una desinfección adecuada para el consumo. Por ende, tratar de consumir estos alimentos que sean más bien cocinados, asados y evitar también que sea en alta cantidad los alimentos que consumimos, porque hay otra condición también que debemos tener en cuenta y es la diarrea del viajero. Y muchas veces este tipo de enfermedad no se va a asociar a una infección de origen bacteriano, pero sí se nos va a dañar el pasero. Entonces, de ahí también radica el cuidado importantísimo a la hora de consumir los alimentos. Importantísimo tener que cuando vamos a consumir esa agua, asegurarnos de que sea un agua potable o que sea agua embotellada. A veces nuestra tendencia es a consumir todo lo que está empaquetado, pero sí debemos tener cuidado pues de que no los vamos a llenar a los niños de mecatos y de gaseosas porque esto también llega a ser contraproducente, ¿no? Y podemos, por ejemplo, llevar comida desde nuestra casa, pero la conservación, tengamos en cuenta que no va a estar refrigerado estos alimentos, por ende un tiempo muy prolongado también va a ser riesgoso a contraer algunas infecciones, porque de todas maneras así se haya hecho la limpieza adecuada de las frutas o de las cositas que llevamos en los tuppers, tienen un tiempo. Después de pasarnos este tiempo, hay un mayor riesgo de proliferación de bacterias y vamos a contraer una infección gastrointestinal. En ese caso, Andrés, corroborando lo que tú dices, pues sí cabe resaltar que es importante pues principalmente no llevar tanto tiempo la comida preparada, porque pues como ustedes saben, a temperaturas menores de 60 grados los microorganismos se reproducen y pues es más fácil que ésta se deteriore. Entonces otra recomendación importante pues sería llevar fruticas previamente lavadas y desinfectadas para poder mantener a nuestros chiquitos alimentados dentro de ese transcurso, en esa trayectoria del viaje. Perfecto. Y ya para terminar, Ángela, quisiera que nos cuentes con el pescado nuevamente. Nosotros lo compramos en un sitio que ya nos dijiste previamente verificado, bueno, que todo esté en orden. Con este producto llegamos a la casa y debemos refrigerarlo. Si se consume, digamos, yo lo compro un sábado, pero lo voy a consumir el martes, lo refrigero, lo congelo y de ahí lo vuelvo a descongelar. ¿Cómo es esto para no romper justamente lo que hablaba Andrés de esa cadena de frío, para mantenerlo conservado y para justamente evitar enfermarnos? Y claro que sí, Aleja, la recomendación sería comprar un pescado que esté congelado previamente y para la descongelación, llegar a la casa, volver a congelarlo hasta el día de la preparación. Si supongamos compramos un pescado que esté congelado el día de hoy y lo voy a preparar el día de mañana, pues si es necesario pasarlo en la parte de abajo de la nevera de refrigeración, porque el consumo va a ser el día de mañana. Pero si el pescado que voy a consumir, que compré hoy, congelado y lo voy a cocinar o preparar el día lunes, sí es recomendable la noche anterior pasar la refrigeración. Pues se recomienda no utilizar ningún agua ni ponerle agua caliente porque la proliferación de bacterias pues va a ser inminente. Perfecto, Ángela, muchísimas gracias por esta información. Andrés, ¿cómo es este proceso de comer pescado con los niños? Porque sabemos que es un producto que tiene muchas espinas y no sé qué tan frecuente sea también encontrarse en los servicios de urgencias a algún niño que se pueda llegar a atorar, que tenga atragantamiento o por algo asociado al tema del pescado. Sí, el pescado es uno de los alimentos que podemos empezar a dar incluso desde los 6 meses de edad como parte de la alimentación complementaria. Lo que sí es que debemos tener los cuidados adecuados para evitar que se nos vaya una espina, un huesito de estos y terminemos lesionando la vía digestiva de nuestros niños. Entonces, una de las opciones que podemos considerar es, como nos decía Ángela, podemos consumir filete de pescado, asegurarnos de que estos filetes no tienen espinas ni huesitos. Evitemos pues los pescados que tienen mucha espina, mucho huesito, porque es que así como el bocachico pues no le vamos a dar al niño, ¿sí? Y por el riesgo de que se nos vaya una espinita y tengamos que correr a urgencias. Y eso es otra de las cosas, tener en cuenta los signos de alarma ante la sospecha de que el niño consumió o se le fue un huesito de pescado. Entonces,
Cuando una espina de pescado se va a la vía digestiva de los niños, a veces tienden a chuzar el esófago, la garganta, y les duele. A veces tiende a ser tan profundo que causa sangrado pues dentro de la boca, o si pues llega a ser un poco mayor, pueden generar vómitos con sangre en los niños, o de pronto no sea tan grave. Y lo que hace es que se queja del dolor porque el huesito pasó chuzando toda la garganta, el esófago, y causa dolor, malestar. El niño se va a poner irritable, va a salivar demasiado y se va a quejar de que le duele. En esos casos es preferible asistir o acudir a un servicio de urgencias para que podamos revisarlo y asegurarnos de que no hay un huesito que está comprometido o que se haya enterrado en una parte de la garganta de los niños. Pero por eso, pues la importancia de que nos aseguremos de que el pescado que le vamos a dar a los niños no tenga nada de espinas. Bueno, Andrés y Ángela, muchísimas gracias por esta información que es muy valiosa para esta temporada de Semana Santa y justamente evitar cualquier tipo de accidente o enfermedad en los más pequeñitos de la casa, porque prevenir siempre va a ser un sinónimo de cuidado. Así que nos encontramos en un próximo episodio de Pediatra en Casa. Si preguntas qué quiero de comer, mi plato favorito es el pescado. Tiene un rico sabor, es suave a la vez. Y 3 veces por semana se debe de comer.